Pero no con eso vamos a concluir el tema que se está tratando en el capítulo 24. De hecho, algo interesante de esta sección es que cuando nosotros miramos la manera en la que Mateo está llevando su línea de pensamiento a través del capítulo 24, una de las cosas que hemos visto es que hasta este punto el Señor Jesucristo ha dado algunas profecías que tenían relación con la manera en la que Él anunció la destrucción del templo en Jerusalén. Si usted recuerda, algo que miramos la semana pasada es que cuando el Señor Jesucristo comenzó a hablar estas palabras, el primer contexto o la primera audiencia a la que estuvo hablando estas palabras no fue tanto a nosotros para que pongamos nuestros ojos en el futuro, sino a sus discípulos para que pusieran sus ojos en aquel juicio que vendría sobre Jerusalén cuando se destruiría el templo. Sin embargo, cuando llegamos a este punto, una de las cosas que nosotros podemos ver es que hay un tipo de transición en las palabras del Señor Jesucristo, porque hasta este punto ha hablado acerca de las señales que apuntaban a la destrucción del templo. Sin embargo, cuando llegamos a este punto, también el Señor Jesucristo comienza a hablar no solamente acerca de lo que sucedería o a las señales que apuntaban a la destrucción, sino que también comienza a hablar acerca de la segunda venida en la que vendrá ya no para juzgar solo a Jerusalén, sino para juzgar a toda la humanidad. Si usted nota, la primera palabra que el Señor Jesucristo dice es: pero, en el versículo 36, de aquel día y hora nadie sabe. Note el contraste. Cuando se trataba de Jerusalén, Jesús dijo: habrá señales, habrá falsos maestros, habrá señales de personas que hacen prodigios, habrá persecuciones, y no estoy diciendo que el día de hoy no haya todo eso. Sin embargo, cuando habla acerca de aquel día que Él vuelve, el contraste es claro, porque pasa de enfatizar las señales que habrá antes de que Jerusalén esté destruido, para empezar a decir: de aquel día, pero de aquel día y hora nadie sabe. Como alguien decía, las señales para la destrucción de Jerusalén son claras. Las señales para la segunda venida, mira usted, pastor, ¿cuál es una señal de la segunda venida? ¿Quiere que le diga cuál? La segunda venida. La segunda venida es la señal de que la segunda venida está cerca. ¿Y saben por qué está cerca? Porque ya la va a estar viendo ahí. Es como si el día del diluvio dijesen: ¿cuáles son las señales de que viene el diluvio? Y Noé les dijese: el diluvio. Cuando empiece a llover, ya empezó la señal. El problema es que cuando empiece a llover, ya no habrá nada más que hacer. Cuando empiece a llover, la señal ha llegado y el tiempo se ha acabado. De hecho, es tan claro desde mi punto de vista la manera en la que este pasaje sí está hablando ya. Deja de enfatizar el juicio contra Jerusalén para enfatizar la segunda venida al mundo del Señor Jesucristo, que si nosotros vamos a Marcos 13:32, en el pasaje paralelo Jesús habla con mucha más claridad, o Marcos lo registra con mucho más énfasis cuando dice: vendrá el tiempo en el que Jerusalén será destruido, habrá señales, habrá una destrucción contra Jerusalén. Y la pregunta de los discípulos era: ¿y del fin? ¿Cómo sabemos cuando el fin se acerca? Jesús dice: pero de aquel día. ¿Se nota? Está el día que Jerusalén será destruido, ya sucedió, pero al mismo tiempo dice: de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Aquí tengo que ser sincero. Aquí hay dos puntos de vista. Hay quienes piensan que aquí Jesús todavía está hablando del evento que sucedió en Jerusalén. Están diciendo: aquí Jesús no está hablando de su segunda venida, todavía está hablando del evento de Jerusalén, y le está diciendo estas advertencias no a nosotros principalmente, sino principalmente a los que vivieron en Jerusalén, que el día que el templo sería destruido nadie lo sabía. Y hay otra postura, que es la que yo sostengo, que aquí el texto, creo yo, que sí está haciendo un diferente énfasis. Un énfasis en el futuro. Y por eso ya no se habla más de señales, ya no se habla más de prodigios,
Porque aunque esas cosas van a seguir sucediendo, el Señor Jesucristo está diciendo, la atención de ustedes no debe estar en lo que va a seguir sucediendo hasta que yo vuelva, sino en que yo vuelva. Así que son dos posturas distintas. Esa es la mala noticia. La buena noticia es que ambas posturas tienen las mismas aplicaciones. Porque si tuvieron que ser vigilantes y tuvieron que prestar atención, los cristianos que experimentaron y vieron la destrucción de Jerusalén, también lo tenemos que ser nosotros, porque al mismo tiempo las mismas palabras que utiliza aquí el Señor Jesucristo para exhortar acerca de su segunda venida, es exactamente las mismas palabras que utiliza el apóstol Pablo en 1 de Tesalonicenses 5, del 1 al 11. Así que, déjenme ser claro, hermano, una vez más. El día de hoy, la meta no es que nosotros identifiquemos señales, no es que identifiquemos señales para saber qué tan cerca está la venida. No, la señal de la venida va a ser la venida del Señor Jesucristo. El día de hoy la meta no es hacer cálculo para saber cuánto vuelve. ¿Saben cuál es el de la meta? La meta es que nosotros podamos tener no en la mente claro cuándo va a venir Jesús, sino que claramente tengamos en la mente cómo se comportan aquellos que están esperando al Señor Jesucristo. Es interesante, hermanos, que las cosas que a nosotros nos causan curiosidad acerca de la segunda venida de Cristo nunca le causaron curiosidad a los apóstoles. Para nosotros hay una guerra, eso quiere decir que ya Cristo vuelve. Hay persecución, eso quiere decir que ya está muy cerca. Hermano, déjame decirte, la agenda de Cristo no está determinada por los eventos mundiales. No depende de qué haga el mundo. El Señor Jesucristo dijo, todas esas cosas sucederán, pero ustedes presten atención a quién soy yo, a que voy a volver, para que de esa manera puedan vivir correctamente. ¿Sabe cuál es la diferencia entre una persona que vive prestando atención a las dichosas señales y una persona que presta atención a la promesa del Señor Jesús de que va a volver? La ansiedad. Casi siempre, ya viene el Señor Jesucristo porque empezó una guerra en X país. Y esas personas usualmente hablan de la venida del Señor Jesucristo como si fuera mala noticia. Y ya viene, así que prepárense que nos agarren confesados. Hermano, eso no es lo que quiere producir el Señor Jesucristo. Si tú dices, empezó una pandemia, ahora sí ya viene, así que agárrense, cuídense. Si de recién ahí tú te estás cuidando, hermano, tú no te estás cuidando en realidad. La meta no es que nosotros meditemos en la segunda venida y seamos como el hijo desobediente al que el padre le dio una tarea y lo comienza a hacer hasta que sabe que el padre ya está cerca. ¿No le pasó a usted que le dijo a su hijo, saque el pollo para cocinar en la tarde, y su hijo sacaba el pollo 5 minutos antes de que usted llegara? Ese no es el sentido de la escatología bíblica. Como ya viene, entonces ahora sí tomo en serio la palabra, ahora sí tomo en serio la Biblia. Cuando yo escucho a alguien decir, el mundo está avivado porque ya toman en serio la Biblia, porque ya vieron las guerras, ya vieron la destrucción, ya vieron las pandemias, ya vieron todo, ahora la gente está tomando en serio la Escritura. Hermano, la van a tomar en serio hasta que les pase el miedo. Por eso es que nosotros no necesitamos obediencia por miedo, necesitamos obediencia por gozo. Qué gozo saber que Jesús vuelve, así sea que vuelve en medio de una guerra, en medio de tranquilidad, en medio de enfermedad. Por eso es que Santiago decía en Santiago 5:7, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la ayuda temprana y la tardía. ¿Sí nota que Santiago dice que esperar a un Salvador debe producir en ti paciencia? Hermano, ¿estás batallando con impaciencia? Bueno, eso te dice que tú no estás esperando a un Salvador. Sí, pastor, es que todo el mundo me impacienta. No es que todo el mundo te impacienta, es que tú ya dejaste de esperar al Salvador, por eso es que te metes en la impaciencia. Es que, pastor, en mi trabajo me impacientan, las circunstancias del país me impacientan, me vuelvo irritable. Hermano, nosotros no nos volvemos irritables por las circunstancias, nos volvemos irritables porque olvidamos que el que maneja las circunstancias ha prometido volver. Así que la próxima vez que te sientas impaciente, piensa, esta impaciencia nace de un corazón que dejó de esperar a su Salvador.
Nace de un corazón que se olvidó las promesas de su Salvador. Por eso quiero que el día de hoy no salgamos de aquí pensando, entonces, ¿cuáles son las señales, hermano? La señal de la segunda venida es la segunda venida. Mejor sal de aquí pensando, entonces, no, ¿cuál es la señal que debo esperar para saber que ya nos vamos? Sal de aquí pensando, ¿cuál es el corazón que debo tener para honrarlo mientras Él vuelve? Y por eso lo vamos a ver en dos partes este pasaje. Primero, en los versículos 36 al 44, vamos a ver la venida del Señor como algo secreto. ¿Y qué es algo secreto? ¿Quién sabe? Porque no sabemos. Después de los versículos 45 al 51, vamos a ver una llamada a vigilar en amor mientras lo esperamos. Así que lo primero que el Señor Jesucristo nos hace es describir esta venida como algo que usted tiene necesidad de esperar, pero no tiene necesidad de saber cuándo sucederá. Note que cuando Jesús dice, pero de aquel día y la hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo. Eso debería despertarnos un poco, sino solo el Padre. Es como si Jesús quisiera enfatizar, tú no tienes necesidad de saber ¿cuándo voy a volver? ¿Cuándo se terminará el mundo para ser fiel? Jesús está diciendo, la fidelidad de ustedes no depende, si ustedes quieren someterse a la voluntad de Dios, una persona que se va a someter a la voluntad de Dios, no depende de estar bien informado para que tenga una buena obediencia, no depende de conocer los detalles. A veces nosotros sentimos que si conociéramos los detalles seríamos más fieles. De hecho, ahí es donde se ha vuelto famosa esta famosa oración: Señor, dame una señal si yo debo tomar esta decisión. Y a veces esperamos la señal y decimos, si tan solo el Señor me diese una señal de que yo debo hacer tal cosa, yo lo haría. Si tan solo el Señor me diese una señal de en qué debo servir, qué debo hacer, qué no debo hacer. Pero hermano, la razón por la que Jesús empieza diciendo que el fin de los tiempos nadie lo sabe, ni aún el Hijo, es porque está diciendo, ustedes no necesitan ver señales para obedecer. Ustedes no obedecen porque ven señal, ustedes obedecen porque aman al que están esperando. Si nuestra obediencia no proviene del amor al Señor Jesucristo, hermano, puedes llamarle a eso desobediencia. Y el punto del Señor Jesús cuando dice que nadie sabe, ni aún el Hijo, no es porque esté diciendo, como muchos dicen, que el Señor Jesucristo dejó de ser Dios cuando vino a la tierra. Aquí dicen, Dios es omnisciente, y si Jesús fuese Dios, entonces ahí no estaría diciendo que Él no sabe algo, porque si no lo sabe, entonces quiere decir que ya no es omnisciente, y si no es omnisciente, quiere decir o que nunca fue Dios, o que dejó de ser Dios. No, hermano, Jesús no está diciendo aquí que Él vino como un hombre ignorante, que no conocía nada, que estaba totalmente ignorante y que dejó de ser Dios. No, de hecho, Jesús mismo ya antes ha declarado su deidad y ya antes ha declarado su omnisciencia. Si usted va conmigo a Mateo 11:27, algo que yo quiero dejar claro aquí es que nosotros no creemos que Jesús, cuando se encarnó, dejó de ser Dios, dejó de ser omnisciente, dejó de ser omnipresente. Esto es algo que es lo más bonito de estudiar la teología de la encarnación. ¿Cómo es posible que Jesús estaba en un solo lugar y estaba al mismo tiempo en todos lados? Bueno, no lo entendemos, pero lo creemos. En Juan 3, Jesús, hablando de su omnipresencia, dijo, el que está delante de Nicodemo, dijo, ese está con el Padre. Al mismo tiempo estaba platicando con Nicodemo, estaba en la presencia del Padre. Al mismo tiempo, en Mateo 11:27, ¿cómo sabemos que Jesús no dejó de ser Dios? La razón por la que Jesús dice que solo el Hijo conoce al Padre, cuando dice, todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiere revelar. Es porque, hermano, solamente Dios conoce plenamente a Dios. Y si Jesús decía que en ese momento Él conocía al Padre plenamente, en ese momento tenía que ser omnisciente. Así que nosotros no afirmamos que de Jesús nos amó tanto que se despojó de sus atributos divinos.
Yo he escuchado, hay un himno muy famoso de John Wesley que él dice, de todo te despojaste por mí menos de tu amor. Te despojaste de todo lo que tú eres, te despojaste de mí. Lo único que tuviste, lo único que conservaste fue tu amor. Pero hermano, por más bonito que eso suene, Jesús nunca se despojó de ser Dios. Entonces, ¿cuál es el punto del Señor Jesús? ¿Era omnisciente, sí o no? Sí. Entonces, ¿por qué no sabe? ¿Es el Dios de verdad? Sí, porque algunos dicen, no, sí sabe, solo que no les quiso decir. Yo leí un comentarista que decía eso, sí sabía, solo que no les quiso decir. Entonces, si sabía, les digo, no sé, les echó mentiras. Deja de ser el Dios de verdad, deja de ser la verdad, porque usa la mentira cuando es necesario. ¿Cuál es el punto? Este es el misterio de la encarnación, hermano. Nosotros afirmamos que Jesús en una persona, en la segunda persona de la Trinidad, esa persona seguía siendo Dios. Por eso afirmamos que Él seguía siendo omnisciente, el mismo que seguía conociendo plenamente al Padre, y al mismo tiempo afirmamos que en esa misma persona habita, como dice el apóstol Pablo, corporalmente toda la plenitud de la deidad y habita la naturaleza humana. Por eso, al mismo tiempo que el Señor Jesucristo todo lo sabe como omnisciente, de esa misma manera, en esa misma persona, habitaba también las limitaciones humanas. Las dos naturalezas en una persona, sin confundirse, sin separarse. Pero, pastor, ¿y cómo funciona eso? Yo no sé. Pero es lo que dice la Biblia. Es el mismo Dios que sabía todo. Piénsenlo de esta manera. ¿Qué vimos acerca del Señor Jesucristo cuando entró a la entrada triunfal? El mismo Dios que sabía dónde estaban todos los burros y los mandó por un burro para que Él lo quería usar. Es el mismo Dios que ahora dice, por las limitaciones de su naturaleza divina, yo no sé cuándo es el último día. Esto es el misterio de la encarnación. ¿Cómo puede ser omnisciente, saberlo todo, al mismo tiempo ser hombre y tener limitaciones de conocimiento? ¿Cómo puede ser el Dios que lo creó todo y al mismo tiempo el Dios que cuando se hizo hombre tuvo la necesidad, esta persona de la divinidad, de ser sostenido como un bebé? Pero hermano, ¿sabes por qué este texto está aquí? Para decirnos, el punto no es que Jesús podía obedecer al Padre porque sabía todo. El punto es que Jesús podía obedecer al Padre porque conocía al Padre y porque amaba al Padre. Por eso tú puedes decir, pastor, pero es que yo no soy omnisciente como Jesús. No puedo obedecer como Él. No, nota que cuando Jesús hablaba de su obediencia, Él no decía que Él obedecía al Padre porque Él lo sabía todo. En Juan 4:34, Jesús le dijo a sus discípulos, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Decía Jesús, yo no obedezco solamente porque soy Dios, yo obedezco porque disfruto hacer la voluntad del Padre. Yo disfruto obedecer los mandamientos del Padre. Cuando me dicen no matarás, yo disfruto no matar. Yo disfruto no solamente no hacerle daño al hombre, sino hacerle bien a los que me rodean, a mi prójimo. Cuando me dice que no ponga la otra mejilla, yo no solamente disfruto no poner la otra mejilla, no pagar mal por mal, sino que yo disfruto poner la otra mejilla. ¿Qué? Obediencia del Señor Jesús. Y hermano, esa es la obediencia que se requiere de nosotros. El punto, hermano, no es que a nosotros nos cuesta la obediencia porque los mandamientos son muy difíciles. No, Jesús dijo, mis mandamientos no son cargosos. Y Jesús dijo que su yugo es fácil, que la carga es real, pero es ligera. ¿Sabe cuál es el punto? ¿Por qué no nos gusta obedecer? No porque el mandamiento es difícil, sino porque amamos la desobediencia, porque amamos el placer de la desobediencia en lugar de amar el gozo de la obediencia. Porque amamos meditar en lo que la carne desea en lugar de meditar en lo que Dios manda en su palabra. Usted lee el libro de los Salmos, hermano. Y los salmistas no eran más obedientes que nosotros porque eran personas más de otra naturaleza. Lo que ellos comienzan diciendo es, bienaventurado un varón que no anduvo en consejo de malo. Y aquel varón, ¿por qué no anduvo en consejo de malo? Porque pasaba más tiempo meditando en lo que dice la palabra, en lo que Dios quiere, que en lo que el malo lo invita. Pero yo creo que nosotros pensamos al revés. Piénselo de esta manera, hermano. ¿En qué busca usted consuelo a veces? Cuando lo hacen enojar sus hijos,
¿No le ha pasado que lo hacen enojar? Usted está en el trabajo y dice, pasa todo el día pensando, pero le voy a decir esto, y le voy a decir lo otro. Y si llora, le voy a decir lo otro, y después le voy a pegar. Y pasa todo el día usted pensando y planificando una venganza en su mente. Y cuando llega a la casa, está listo para desatar su ira. Hermano, no sé si usted ha notado que las cosas que nosotros nos consuelan muchas veces son las cosas que Dios odia. Cuando estamos peleados con nuestra esposa o con nuestro esposo, nosotros no vamos a la casa muchas veces pensando cómo buscar reconciliación, vamos a la casa buscando cómo ganar una discusión. Y decía Jesús, mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. Yo amo tanto la palabra de Dios, decía el Señor Jesucristo, que si a mí me dan a elegir entre comer pan y comer la palabra de Dios, yo prefiero que el cuerpo se muera de hambre, pero que el alma siga buscando y deleitándose en la palabra de Dios. ¿Cuál sería, hermano? No, nosotros no podemos decir eso. De hecho, muchas veces decimos, yo no me enojo, solo que cuando tengo hambre, no me aguanto. Jesús diría, cuando yo tengo hambre, es cuando más la palabra de Dios se puede ver en mí. ¿Qué dijo Satanás? ¿Tiene mucha hambre? Haz que estas piedras se conviertan en pan. Pero no solo de pan va a ir el hombre. Así que yo creo que, hermano, sería bueno nosotros quitarle todas estas capas de piedad que le hemos puesto a nuestra pecaminosidad. Tengo hambre, así que me comporto un poquito gruñón porque tengo hambre. No dormí bien, así que me comporto un poquito gruñón. Tuve muy mala noche, estoy estresado. Jesús diría, la cruz también fue estresante, el ayuno en el desierto también fue estresante. Pasar la noche entera orando por los discípulos para que uno terminara traicionándolo también fue estresante, pero más grande que el estrés fue el amor por la palabra de Dios. Así que la próxima vez que te sientas tentado a decir, tengo hambre, tengo sueño, no dormí, estoy estresado, piensa, Jesús ama tanto la palabra y amó tanto la palabra y espera que tú ames la palabra al punto que si algún día no duermes, lo que te mantenga fiel sea el amor por la palabra, no una buena noche de sueño. Que si algún día no comes, lo que te mantenga fiel sea el amor por la palabra, no una comida en el estómago. Jesús está diciendo, nadie sabe la hora, ni yo, y seguí siendo fiel. Wow. Yo, que soy el Dios eterno, ahora mismo decidió no saber la hora, pero sigue siendo fiel. Así que, hermano, no culpemos nuestra ignorancia. No sabemos qué trae el futuro. Bueno, eso no te da derecho para ser fiel en el presente. No sé qué va a pasar mañana. Eso no te da derecho para ser ansioso en el presente. De hecho, hermano, ten mucho cuidado porque quieres saber tú, quieres medir tu madurez. Bueno, piensa muy bien. No solamente cómo viniste hoy a la iglesia, viniste preparado a escuchar la palabra, viniste preparado para ser exhortado, pero piensa muy bien, más bien, cómo es que tú llevas a cabo las actividades de tu día, porque nota que cuando Jesús habla de una nación o de una generación de humanos que fue infiel, los describe yéndose a la condenación en medio de un día bastante normal. Nota versículos 37 al 39 conmigo. Dice el Señor Jesucristo, nadie sabe la hora, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Y qué hacían en los días de Noé? Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Si nota que la generación de Noé y la nuestra no era muy distinto. Dice, ellos estaban Noé predicando y ellos comían, nosotros también bebían, nosotros también se casaban, nosotros también daban a sus hijos en casamiento, nosotros también. Entonces, ¿cuál es el punto del Señor Jesucristo? Hermano, que así luce una generación que conoce acerca de la venida del juicio, pero no cambia su corazón mientras espera ese juicio. El problema de esta generación, note que no era que no sabían que el diluvio iba a venir.
El diluvio los tomó por sorpresa, no porque no había un anuncio de que el diluvio vendría, sino porque había un anuncio de que el diluvio vendría, pero no había un interés en el Dios que enviaría el diluvio. Por eso note que Jesús no dice que el problema de estas personas es que el diluvio los tomó por sorpresa porque nunca escucharon que iba a llegar el diluvio. No podría decir, no, es que no sabían que el diluvio venía hasta que empezó a llover y ya no hubo tiempo. No, la razón por la que el Señor Jesucristo dice en el versículo 39 que no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, es porque escucharon la advertencia, escucharon la predicación de Noé, sabían acerca de este anuncio, pero estaban tan ocupados en su vida que se olvidaron del dador de la vida. ¿Les suena familiar eso? Tan preocupados por qué voy a comer que se olvidaron de Dios. Tan preocupados con qué voy a beber, con quién me voy a casar, o no me voy a casar, o ya me casé y ahora cómo hago para descasarme. Que hermano, en esa rutina de la vida, ellos escucharon del juicio, pero nunca pensaron en el que manda el juicio. Por eso, hermano, el punto de esta doctrina no es muy interesante, que es una doctrina que trata del futuro, pero a no ser que esa doctrina impacte tu presente, tú no la has entendido. No basta para el Señor, no basta con que sepas que Cristo vuelve. Esta generación sabía que el diluvio venía y no les hizo ni cosquilla a las advertencias. Tú puedes saber que Cristo vuelve, tú puedes saber que el Señor Jesucristo juzgará a vivos y muertos, tú puedes saber y pensar inclusive de vez en cuando cómo irá a ser verlo en las nubes, cómo irá a ser verlo a Él cara a cara, hermano. Tú puedes saber todo eso, pero déjame te lo digo, hasta que ese entendimiento de la segunda venida de Cristo no impacte tu presente, tú no has entendido que Cristo vuelve. Tú sabes como aquellos del diluvio. Sabían que el diluvio venía, pero ninguno ha tenido un mensaje. De hecho, una y otra vez, una de las cosas que nos atrae de esta doctrina casi siempre es lo incorrecto. Si usted es novelero, lo que le atrae es guerras y rumores de guerras. Ya viene el Señor. Vamos a ver qué pasa, porque vamos a leer la Biblia y vamos a ver el periódico. Si usted no lee, de esa manera lo ve. Si usted es un poco más intelectual, quizás le interesa esta postura, o le interesa esta doctrina porque hay diferentes posturas. Yo me acuerdo la primera vez que yo escuché acerca de la segunda venida, y yo tenía muy poco de creyente, y yo decía que hay premilenialistas y postmilenialistas, y amilenialistas y preteristas, y yo decía, pues ¿cuántos Cristos vienen? ¿Son varios o nomás es uno? ¿Por qué hay tanto pensamiento? Y para mí, en aquel tiempo, me interesó por la postura, pero no me interesó por el que volvía. Es decir, yo estudié eso porque me gustaba pelear, no porque me gustaba obedecer. Y ese es el punto del Señor Jesucristo. Esta generación escuchó, sabía, pero vivían como si no sabían. Por tanto, el problema es que no sabían, sino que no entendían. Y ese es el punto del apóstol Juan. ¿Cómo debe un creyente pensar en la segunda venida del Señor Jesucristo? Dice el apóstol Juan en 1 de Juan 3, 2 y 3. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, cuando Él vuelva, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Ah, qué bueno, Juan. Lo vamos a ver, qué bueno. No puedo esperar aquel día. Pero aquí está el examen. ¿Cómo sabes si realmente lo estás esperando? ¿Cómo sabes si realmente esta doctrina te está impactando? Porque dice Juan que todo aquel que tiene esta esperanza, la esperanza de verlo, la esperanza de estar con Él, se purifica en el presente a sí mismo, así como Él es puro. Si nota que no es nada más estudiar la doctrina, sino amar a la persona que estudiamos.
Pero si nota que no es nada más decir que vuelve en el futuro, sino odiar el pecado en el presente. Por eso, hermano, tú quieres saber si tu escatología, como se llama esta doctrina de los últimos tiempos, es saludable. Pregúntate primero que nada, antes de preguntarte y ponerte en una postura, ¿saber que Cristo vuelve me hace odiar el pecado del presente? ¿O simplemente me hace querer estudiar de lo que va a suceder en el futuro? Hermano, no hay una sola área de la segunda venida que no impacte en nuestras vidas. No hay una sola área de nuestras vidas que no vaya a ser impactada por la segunda venida. ¿Sabe por qué oramos? Porque esperamos que Él vuelva. En el pasaje paralelo, Jesús dice, velad y orad. Está diciendo Jesús, tú no me puedes esperar a mí si no estás orando. Si tú no cuidas tu vida de oración, tú no me estás esperando. Puedes conocer que vengo, puedes conocer que va a ser un día de juicio, que va a ser un día glorioso para la iglesia, pero si tú no estás orando, tú no me estás esperando. Es así de simple. Es la oración. ¿Por qué oramos? Porque lo esperamos y porque deseamos que vuelva, y deseamos tanto que vuelva que no queremos esperar a que Él llegue para tener comunión con Él. ¿Saben qué fue lo que nos enseñó a decir que el Señor Jesús? No nos dijo, llévame a tu reino para yo hacer tu voluntad. Así como en el cielo, en la tierra, también que el día de hoy se haga tu voluntad. Piénsalo de esta manera, hermano. ¿Tú amas el cielo porque el cielo te quita el juicio? ¿O tú amas la obediencia del cielo en la tierra porque esa obediencia trae gloria al cielo? Son dos cosas bien distintas. No, yo quiero ir al cielo porque pues, la opción es el infierno. Y el infierno está feo. No. ¿Quieres ir al cielo o quieres que la obediencia del cielo venga a ti? Porque aquí Jesús dice, lo que a estos les faltó fue la obediencia del cielo en ellos. Se casaban, comían y olvidaron al Señor. Así que Jesús dice, no hay una sola área en la que tú tengas que esta doctrina no impacte en tu vida. Oramos porque le esperamos, cuidamos a nuestras esposas, y es interesante que aquel pasaje que siempre citamos, ¿por qué nosotros cuidamos y amamos a nuestras esposas? Porque Cristo amó a la iglesia, se entregó a sí mismo por ella. ¿Y eso qué tiene que ver, pastor? Y la purifica por medio de la palabra para presentársela a sí mismo como una iglesia limpia que no tiene verruga ni de qué avergonzarse. ¿Y cuándo se la presentará? En el fin de los tiempos. ¿Por qué amamos a nuestras esposas? Porque Cristo ama a su esposa lo suficiente para seguir cuidándola, seguir perfeccionándola y presentársela en aquel día limpia delante de Él. Así que si esta doctrina no está impactando tu matrimonio, hermano, deja de leer acerca de tantas posturas, deja de leer acerca de si hay un milenio, no hay un milenio, y comienza a preguntar, Señor, ¿por qué yo trato a mi esposa como si nunca me fuese a pedir cuentas por ella? ¿Por qué yo trato a mis hijos y por qué yo no veo la urgencia de enseñarle la palabra a mis hijos como si el alma de ellos no fuese a ser juzgada? Hay veces que como padres así somos. Pensamos que nuestros hijos están libres de juicio, o por lo menos eso pareciera que pensamos, porque no les enseñamos la palabra, porque los vemos pecar y no los corregimos, porque los vemos rebeldes y nos resignamos. Eso es creer que el juicio es para todos menos para mis hijos. Tengan mucho cuidado, porque si la palabra no está si la segunda venida no está impactando esas áreas, tú no has entendido que el rey vuelve, no estás esperando al rey. Predicamos el evangelio, ¿por qué? Porque anunciamos al que murió, pero también anunciamos al que resucitó y juzgará a vivos y muertos. De hecho, siempre que celebramos la cena del Señor, todos los domingos, y por eso yo creo que se debe celebrar todos los domingos, una de las muchas razones que creo dice que cuando nosotros partimos, tomamos el pan, tomamos el vino, dice, la muerte del Señor Jesús anunciáis hoy hasta que Él vuelva. Hermano, nosotros, si Cristo no volviera, no tendría sentido anunciarlo. ¿Para qué anunciar a un muerto? ¿Para qué anunciar a alguien que fue buena persona pero que no pudo salvarse a sí mismo? Si Cristo no volviese, aquellos que se burlaban en la cruz de Él y le decían, a otros salvó, sálvese a sí mismo,
Ellos hubiesen tenido toda la razón de burlarse de Él, pero hermano, nosotros lo anunciamos porque murió, porque resucitó y porque volverá. Y si no lo estamos anunciando, es porque creemos que no va a volver. O porque estamos tentados a creer que no va a volver. Por eso que Pablo decía que él predicaba el Evangelio de parte de Dios y delante de Dios. Dios me dio la palabra, Dios está escuchando lo que yo digo de su palabra, pero sabe que también Dios está escuchando mi silencio cuando yo no predico la palabra. Una vez más, ¿quieres saber cuánto lo esperas? Mira cómo tratas a tu esposa. Esposa, dice el pastor, qué bueno que hoy le dio duro a algunos esposos. Esposas, mira cómo eres la ayuda idónea de tu esposo. ¿Quieres saber cuánto lo esperas? Mira cómo predicas la palabra. Mira tu vida de oración y ahí sabrás si lo esperas o no. No, pastor, es que yo no oro. No tengo tiempo. Ok, no tienes tiempo para esperarlo. Usted quería, hermano, si el día de mañana usted supiera que alguien, su mamá, los que tenemos nuestras mamás en otros países, ¿qué haría usted si supiera que su mamá va a venir a visitarlo? Le aseguro que usted empezaría a ver cosas sucias en su casa que ahorita no se da cuenta que están ahí. ¿No le ha pasado que cuando viene visita dice, todo está sucio? Yo pensé que era más limpio, pero todo está sucio. Un tiradero por acá, un tiradero por allá. Todo es un desorden. ¿Por qué? Porque cuando sabemos que alguien viene, los ojos se abren. No es que queremos hacer la casa digna para que esa persona entre, es que sabemos que esa persona es digna y queremos que recibirlo de la mejor manera. Bueno, yo no puedo creer que a veces cuando sabemos que alguien nos va a visitar a nuestra casa, nos preocupemos por estar todo limpio, pero sabiendo que el Señor Jesús va a volver, no nos preocupe por cuidar nuestra alma y nuestro corazón. Eso no tiene ningún sentido. Que sabemos algunas cosas, sabemos que Él vuelve. Podemos argumentar de su venida, pero no podemos luchar contra el pecado. Eso no es compatible. Por eso, una vez más, no hay una sola área de tu vida que no va a ser impactada por la segunda venida. El autor de Hebreos fue claro. ¿Por qué nos congregamos el día de hoy? Hebreos 10, 24, 25. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Wow, está diciendo el autor de Hebreos, cuando una persona se deje de congregar, cuéntenlo como aquellos que no esperan a su Salvador. Pastor, pero no se puede esperar en la casa. Sí se puede esperar en la casa, pero muy posiblemente lo van a esperar para juicio. Porque si no crees en Él lo suficiente como para obedecer un simple mandamiento, congrégate, yo no creo que creas en Él. De este pasaje del Señor de Hebreos está en un contexto de apostasía. Está diciendo aquellos que son apóstatas, que reniegan de la fe, que niegan la fe, que se desvían de la fe. Primero se desvían de la iglesia y después de la fe. Primero dejan la iglesia, después dejan la fe. Por eso, hermano, ¿cómo ves tú a tu iglesia? Puedes estar aquí, pero ¿tú quieres exhortar a tus hermanos en amor? ¿Tú quieres ser exhortado por tus hermanos en amor? ¿Tú ves la necesidad de que tus hermanos te exhorten para crecer? ¿Tú todavía estás creyendo este cristianismo en el que tú eres el propio héroe de tu propia película, en el que tú no necesitas mucho, en el que la iglesia es un buen accesorio, pero no es una buena necesidad, pero no es una necesidad? No sé si usted recuerda, pero cuando sucedió esto del COVID y que cerraron las iglesias, ventajosamente aquí en Gracia éramos 20 en ese tiempo, así que nos reuníamos y nadie se daba cuenta. Estuvimos mintiendo al gobierno. Pero no sé si usted recuerda que muchos cristianos, cuando el gobierno en algunos estados decía que la iglesia no era esencial, pues no vamos a dar permiso de que se abra porque no es esencial. Muchos cristianos se indignaban, no, la iglesia sí es esencial, es una necesidad, todas las cosas. Bueno, hermano, yo a veces siento que no necesitamos que el gobierno nos diga que la iglesia es esencial, porque nosotros la vemos como un accesorio. Nosotros mismos
Nos molesta que alguien diga que la iglesia no es importante, pero para nosotros la iglesia es importante. ¿Y cómo mostramos esa importancia? Yo voy el domingo, pastor. No, eso no es que la iglesia es importante. Nota el mandamiento. ¿Cómo sabemos que estamos esperando al Señor de una manera fiel cuando nos consideramos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras? El no dejando de congregarnos viene después. Él está diciendo, si cuando tú te congregas no te preocupa que tus hermanos crezcan, no te preocupa que sean maduros, no te preocupa que crezcan en amor, no te preocupa verlos en pecado, entonces es como si tú no te estuvieras congregando. No basta con venir y escuchar. Para esperarlo bien a Él, tienes que escuchar, venir, y así como yo tengo que venir preparado para hablarte, después de que tú vienes y te sientas y examinas lo que yo dije aquí, tú tienes la responsabilidad de pararte de esas sillas para utilizar lo que yo dije aquí y comenzar a exhortar y animar a tus hermanos. Así se espera el Señor Jesucristo. Y ten mucho cuidado, porque no te quedes lo que es lo que hacían los del tiempo del diluvio. Comían y bebían. No tiene nada de malo. Comer y beber, pues lo ocupamos. Pero si tú estás aquí pensando, ¿qué voy a comer después? ¿Qué voy a beber después? ¿Qué vamos a hacer después? Hermano, posiblemente esas son pequeñas señales de que tienes el corazón donde mismo. Que esta generación que fue llevada por el diluvio y destruida, pensando en qué voy a comer, qué voy a beber, y olvidando que no solo de pan vivirá el hombre. Por eso es que el Señor Jesucristo está diciendo, tengan mucho cuidado en lo cotidiano, tengan mucho cuidado porque de lo cotidiano se fueron a la condenación aquellos. Y note que así lo describe, en el versículo 40 dice, entonces estarán dos en el campo, trabajando normal, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, trabajando normal. La una será tomada y la otra será dejada. Y dice Jesús, velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestros hijos. Si nota que dice, cuando estén moliendo, velen. Ahora nosotros tenemos molinos. Pero es como si le dijera, uno estaba en el taller echando mecánica, había dos mecánicos, uno se fue, otro quedó. Había dos personas trabajando juntas, la una se fue, la otra se quedó. Ahora, ¿para dónde se fue? ¿Para dónde se quedó? No nos dice para dónde los llevaron. Déjenme ser claro, este pasaje no está hablando de, como vemos en estas películas, a veces, unas películas que se llaman The House atrás, no está hablando que los cristianos de un momento a otro van a desaparecer. No, este pasaje está aquí haciendo eco a los mandamientos o al tiempo del diluvio. Recuerden que el contexto es la generación de Noé y está utilizando una palabra que se utilizó en Génesis 7 para describir la manera en la que Noé separó los animales limpios con los animales impuros. Si usted va conmigo a Génesis 7:2, dice que cuando Dios mandó que se construyera el arca, le mandó a Noé diciendo, de todo animal limpio tomarás. Esa es la misma palabra que está usando Jesús. En el mismo contexto del diluvio, en el mismo contexto de juicio, dice que tomarás 7 parejas, macho y su hembra, más de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. Está haciendo una separación de los animales que irían en el arca y los animales que serían destruidos con el diluvio. Así que es una separación de juicio. Es una separación permanente y mi entender de este pasaje es que está diciendo, en la venida del Hijo del Hombre, aquel mismo día habrá una separación permanente. No va a haber un tiempo de intermedio. En aquel día habrá una separación permanente en la que los que velan serán tomados, serán subidos al arca, por así decirlo, y el resto del mundo será destruido. ¿Pero cuál es la diferencia? Note, no es cómo trabajan. No es en lo que trabajan. No es ni siquiera que uno fue a la iglesia y el otro no. Porque estas dos personas estaban haciendo algo común y corriente. Si yo le digo aquí hay dos mujeres, una está muriendo a la izquierda y la otra a la derecha, yo le digo, ¿Juan va a la iglesia? Y no ve.
¿Por qué? Porque esa no es la diferencia. La diferencia es que una velaba y esperaba a su Señor, la otra estaba sirviendo a los deseos de su corazón. Esa es la diferencia. Eso es lo que sucede en tu trabajo. En tu trabajo tú deberías, hermano, estar esperando a tu Señor con ansia. Lo único que te debería traer ansiedad es saber que mi Señor venga y me encuentre trabajando, pero que no me encuentre postrado ante el trabajo. Cuando vas a pagar algo, que el Señor venga y me encuentre siendo responsable con el dinero, pero que no me encuentre inclinado ante el dinero. Eso es velar. Por eso utiliza el ejemplo de este hombre en los versículos 42 y 44, que dice que si ese hombre supiera cuándo va a venir el ladrón, cuidaría. Pero como no sabe, nosotros lo que está diciendo el Señor es, ese hombre no cuida su casa porque sabe cuándo vendrá el ladrón a robar. Ese hombre cuida su casa porque valora la casa. Nosotros no tenemos que saber cuándo Cristo vuelve para cuidar el corazón. Tenemos que saber qué es lo que Cristo ha hecho. Nosotros no cuidamos nuestro corazón porque sabemos que Cristo vuelve en un día. Cuidamos nuestro corazón porque sabemos el valor que tiene la salvación y sabemos el valor que tiene nuestra alma delante de Dios y sabemos y conocemos el valor que tiene la eternidad. Conocemos que Cristo es lo más valioso, por eso aunque no sepamos cuándo vuelve, cuidamos nuestro corazón. Hermano, si tú vas a ser juzgado por lo que hay en tu corazón, déjame preguntarte, ¿cuándo fue la última vez que tú estudiaste en la palabra lo que el Señor quiere que haya en tu corazón? Yo he citado este pasaje muchas veces, desde Proverbios 4:23, y creo yo que es uno de los pasajes más importantes para la vida cristiana. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. El corazón es central en la Escritura siempre. Dice que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Sabes cuál es el problema? Que sabemos que el corazón es importante, pero no sabemos lo que Dios quiere que nosotros metamos al corazón. ¿Alguna vez tú has leído la Escritura y decir, ok, ¿qué quiere Dios que yo saque de mi corazón? ¿Qué quiere Dios que yo meta en mi corazón? ¿Cómo quiere Dios que yo cuide mis labios por medio de cuidar mi corazón? Ay, eso. Y otra vez, yo no estoy hablando aquí de cuidar nuestro corazón, de cuidar nuestra vida por miedo al Señor. No me escuche decir eso. No estoy diciéndole, el Señor viene y cuídese porque si no llega y le da tabla. No, hermanos, no estamos hablando de obedecer por miedo, estamos hablando de obedecer por amor. Dice el apóstol Juan en 1 de Juan 4:18 que en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Dice Juan, nosotros obedecemos a Dios por amor, porque el amor de Dios quita el temor, así que no lo obedecemos porque tenemos miedo al castigo. Hermano, si tú obedeces a Dios porque te da miedo el infierno, tú no estás obedeciendo a Dios. Así no mates, así no robes, así no hagas nada de eso. No, nosotros obedecemos al Señor porque conocemos y amamos al Señor. Jesús lo dice en el versículo 45. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, el cual puso su Señor sobre su casa para que le dé el alimento a tiempo? Les dé el alimento a tiempo. Bienaventurado, la misma palabra de las bienaventuranzas, aquel siervo al cual cuando su Señor venga lo haya haciendo así. ¿Sí nota que no nos dice qué está haciendo el siervo? Nos dice que está cuidando y dándole de comer a las cosas. Está dándole de comer a animales, a hijos ajenos. No nos dice qué está haciendo, pero sí nos dice dos cosas: que es un siervo fiel y prudente. ¿Sabe por qué no nos da una lista de cosas que el siervo fiel y prudente hace? Porque la fidelidad y la prudencia se defienden solas. No hay que darle una lista de cosas que hacer al que es prudente. Él va a saber qué hacer cuando el momento llegue. No hay que darle una lista, no hay que decirle, mira,
Si te ponen algo ahí y no es tuyo y nadie te ve, no lo agarres porque no es tuyo. No se llama robo. No, el prudente sabe que eso es robo. No hay que darle una lista de no robar. El prudente sabe cuándo aplicar la verdad. Por eso es que el Señor está diciendo, el siervo que vela es fiel. Esa es su primera característica, es sabio, y con esa sabiduría obedece. ¿Por qué, hermano? Porque la sabiduría no es solamente obedecer a Dios cuando sabemos lo correcto, la sabiduría es obedecer a Dios con amor. Yo estaba leyendo Santiago con mi hija, y todo el tiempo le pregunto, ¿qué es la sabiduría? Y ella sabe, obedecer a Dios porque lo amamos. Eso es lo que hace sabiduría. Sabiduría y obediencia, la obediencia verdadera no viene del miedo a Dios. Yo sé que el texto dice en Proverbios que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y muchos han dicho, entonces eso quiere decir que obedecemos a Dios porque sabemos que es trascendente, que es grande, que es santo, que es glorioso. Y hay un temor de ir en contra de su voluntad porque conocemos su grandeza. Eso en parte. Pero eso no es todo. Yo una vez escuché a alguien que dijo, es tener miedo o tener temor a los juicios que Dios trae contra el pecado. Hermano, nosotros no obedecemos a Dios por eso. De hecho, temer a Jehová no es tenerle miedo al Señor. Es confiar en el Señor. No te como dice el salmista en Salmo 33, 18. He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen. ¿Y quiénes son los que le temen? Sobre los que esperan en su misericordia. Si no te relaciona el temor a Jehová con misericordia y no con miedo. Y dice, de esa misericordia, de saber que Él es misericordioso, de ahí es que sale nuestra obediencia al Señor. No porque le tenemos miedo, sino porque le tenemos agradecimiento. Y esa es la mayor diferencia entre el siervo fiel. El siervo fiel obedece porque sabe la misericordia que ha recibido. En nuestro contexto, nosotros le amamos y le obedecemos a Él porque Él nos amó primero. Nosotros le amamos porque Él entregó a su Hijo en la cruz del Calvario por nosotros, porque nos ha dado un nuevo corazón, nos ha dado una buena mente. Y el siervo infiel, ¿por qué no le ama? Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, noten el énfasis dónde está. Si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, comenzará a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos. Vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. No, pastor, es que este era un borracho. Hermano, ese no era el problema. Eso era un fruto del problema. Es que este era un abusivo que golpeaba a sus consiervos. Hermano, ese tampoco es el problema. O era una persona que fue irresponsable con sus tareas. Hermano, ¿sabe cuál es el problema? Dice que ese siervo malo dijo en su corazón. El problema fue su corazón. El problema fue que no espera. Y el problema es que llegó cuando él no sabe. ¿Sí nota que el problema está en el corazón y en la mente? Por eso, ¿tú quieres saber qué tipo de cristiano eres tú? ¿Qué piensas todo el día? ¿Qué cosas permites en tu corazón? ¿Qué se roba la atención en tu mente? Ese tipo de cristiano es. No cómo predicas, no cómo hablas, no qué conoces, no qué gobierna tu mente, porque lo que gobierna tu mente está gobernando tu vida. Lo demás, dice el Señor, es hipocresía. ¿Y qué es hipocresía? Hacer lo correcto con una motivación incorrecta. Así que, hermano, déjame, termino con esto. Tú vas a ser juzgado, yo voy a ser juzgado, pero antes de cuidar tus obras, cuida tu corazón. Yo sé que lo digo mucho y lo digo todo el tiempo, pero es que la Biblia lo dice mucho y todo el tiempo. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 4:5, que así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor. ¿Y qué va a hacer el Señor cuando vuelva? El cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Si hay un versículo que no me da miedo, es ese. Hermano, porque vamos a ser juzgados por lo que hay en nuestro corazón, y nosotros vivimos cuidando todo menos nuestro corazón.
No va a juzgar cómo predicaste, sino con qué intención predicaste. Cómo trabajaste, sino con qué intención trabajaste. Gracias a Dios que no está hablando que nos van a mandar a la condenación. Está hablando de cómo va a medir nuestra fidelidad. Y Él dice, comienza con cuidar las intenciones de tu corazón. Por eso también si tú estás aquí y no has creído en Cristo, nota que tú puedes decir, yo no he matado a nadie como ese siervo, yo no me siento con borrachos como ese siervo, yo no le hago daño a nadie como ese siervo. No, pero este siervo, su problema era el corazón. Si tú no has creído en Cristo, tú tienes un problema de corazón. Y por ese corazón serás enviado a la condenación si no crees en Él hoy. Amado Padre,